Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a explorar una idea tan, pero tan poderosa que, según sus defensores, cambió el mundo para siempre. Vamos a contar la historia de cómo la humanidad pasó de una pobreza casi total a la prosperidad que conocemos, y todo gracias a una propuesta bastante radical que se resume en una frase: déjame en paz y te haré rico. A ver, para que nos demos una idea de la escala de este cambio, empecemos con un número que prácticamente definió la vida humana durante casi toda la historia. $3. Así es, allá por el año 1800 el ingreso promedio en todo el mundo era de solo $3 al día, ajustado a hoy. Incluso en los lugares más prósperos del planeta, como Inglaterra o Estados Unidos, apenas llegaba a los $6. Imagínense por un momento lo que sería vivir con esa cantidad hoy. Bueno, el filósofo Thomas Hobbes tenía una forma muy, digamos, gráfica de describir una vida así. Decía que era solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta. Los autores del libro en el que nos basamos hoy le ponen un nombre mucho más corto a esa miseria: Gak. Sí, como suena, Gak. Es, dicen ellos, el sonido que hace la desesperanza. Y ahora, fíjense en el salto. Pasamos de ese Gak histórico a lo que podríamos llamar el wow de hoy en día. Miren los números. El promedio mundial ya no es de $3, es de 33. Y en las naciones más ricas pasamos de 6 a $130. Es un cambio tan, pero tan brutal que cuesta trabajo procesarlo. Y lo más increíble, según los autores, es que los más pobres del mundo fueron los que más ganaron con todo esto. Entonces, la gran pregunta es: ¿qué pasó? Este salto gigantesco, esta especie de escape masivo de la pobreza, es el gran enigma de la historia moderna. ¿Cómo fue que pasó? ¿Cuál fue el detonante de semejante transformación? Bueno, para encontrar la respuesta, primero tenemos que viajar un poco al pasado y entender la idea que dominó el mundo por siglos y siglos. Una visión del mundo basada en la necesidad de un control total, un control férreo desde arriba. El argumento principal, que articuló muy bien Hobbes, era que sin un gobierno inmenso y poderoso, una especie de monstruo gigante o leviatán, la sociedad simplemente se vendría abajo. Se hundiría en el caos, la gente, si se la dejaba sola, se iba a destruir en una guerra de todos contra todos. Una visión bastante pesimista de la humanidad, ¿no? Y en el fondo de esta visión del mundo, que los autores del libro llaman estatista, hay una idea clave: que en la gente común y corriente no se puede confiar. Se les ve como si fueran niños, ¿saben? Incapaces de gobernarse a sí mismos, ya sea por tontos o por malos. Y por eso, claro, necesitan una mano dura que los discipline y los ponga en su lugar. Y aquí es donde vemos el choque frontal de dos maneras completamente distintas de ver a la gente. Por un lado, la visión estatista que dice que las personas son o masas inertes que no hacen nada o bárbaros salvajes que hay que controlar. Y del otro lado, una idea totalmente nueva, revolucionaria, la de que las personas son adultos capaces, creativos, emprendedores que lo único que necesitan es que los dejen en paz para poder crear y prosperar. Y fue justo esa nueva forma de ver las cosas la que empezó a sacudir el viejo sistema de control. Era una idea que no solo iba a cambiar las reglas del juego, sino que iba a inventar un juego completamente nuevo. De esta nueva visión nació una filosofía que lo cambió todo: el liberalismo. Pero ojo, en su sentido original, el clásico. No hablamos de partidos políticos de hoy, sino de una pregunta súper simple pero fundamental. ¿Y qué tal si en lugar de controlar a la gente hasta el último detalle, simplemente la dejamos en paz? ¿Qué pasaría si la gente fuera libre de innovar, de crear, de comerciar? La respuesta a esa pregunta es lo que los autores llaman el trato burgués. Y esta es, según ellos, la llave maestra que abrió la puerta a la prosperidad moderna. La idea era como un pacto social, súper simple, casi un eslogan. Tú déjame a mí experimentar, inventar, comerciar, y a cambio yo te prometo que nos haremos ricos todos. Gente como Adam Smith, por ejemplo, fue un gran defensor de esta idea. Él la llamó el obvio y simple sistema de libertad natural. Y es que Smith creía en algo que suena casi a magia: que cuando la gente es libre de buscar su propio beneficio, muchas veces, casi sin querer, termina beneficiando a todo el mundo. Pero, claro, una idea así de radical no se impuso de un día para otro. ¡Para nada! Fue más bien una revolución silenciosa, un cambio lento pero profundo, como un terremoto a cámara lenta en la forma de pensar de la gente. Un cambio que tardó siglos en echar raíces. La semillita de esta idea empezó a crecer muy despacio, sobre todo en el noroeste de Europa.
Empezó a germinar, por ejemplo, en Holanda, donde los comerciantes empezaron a tener más poder. Luego saltó a Inglaterra, con pensadores que empezaron a hablar de libertades individuales. Y finalmente, fue tomando forma gracias a filósofos como John Locke y economistas como el mismo Adam Smith, que le dieron cuerpo y pusieron las bases de un mundo totalmente nuevo. Miren, esta cita de Voltaire captura a la perfección ese cambio de chip. Él se preguntaba, no sé quién es más útil para el Estado, un señor bien empolvado o un gran comerciante que enriquece a su país. Piénsenlo, en una época donde el ideal era ser un noble que no hacía nada, decir que un comerciante era más útil era algo súper radical. El comercio, que antes era visto con desprecio, de repente empezaba a verse como algo bueno, como una fuerza positiva. Y no solo eso, hasta la idea de ganar dinero, que por siglos fue vista como algo malo, como avaricia, de pronto empezó a considerarse una actividad honorable, casi inocente. Como dijo Samuel Johnson, hay pocas formas en que un hombre pueda estar más inocentemente empleado que en ganar dinero. Este cambio de valores fue la clave de todo. La sociedad por fin empezaba a celebrar en lugar de castigar a la gente que innovaba y emprendía. ¿Y entonces en qué resultó toda esta revolución de ideas? O sea, ¿qué pasó cuando la sociedad por fin aceptó este trato burgués? Pues la respuesta es simplemente espectacular. En el momento en que la sociedad aceptó la idea de darles libertad y, sobre todo, dignidad a los comerciantes, a los inventores, a los innovadores, el resultado fue una explosión económica que no tenía precedentes en toda la historia humana. Fue, por así decirlo, la gran recompensa por haber aceptado el trato. Lo que se desató fue un verdadero tsunami de mejoras, de innovaciones que cambiaron nuestras vidas para siempre. Pensemos en cosas que hoy nos parecen de lo más normal: los ferrocarriles, la electricidad en casa, los rascacielos, los antibióticos que nos salvan la vida, hasta las computadoras. Todo, absolutamente todo eso es producto de esa explosión de creatividad que se liberó. Y a este periodo, los autores lo llaman el gran enriquecimiento. Este fue el momento, el gran escape de la trampa de la pobreza. Fue el paso definitivo de ese gag de $3 al día al wow del mundo en el que vivimos. Un mundo con una riqueza y unas oportunidades que nuestros bisabuelos, ni en sus sueños más locos se lo hubieran imaginado. Y todo esto nos deja con una pregunta importantísima para hoy. Si fue este trato, esta promesa de libertad y dignidad a cambio de progreso, lo que nos hizo ricos, ¿seguimos cumpliendo con nuestra parte del trato hoy en día? ¿O quizás, sin darnos cuenta, estamos empezando a poner en riesgo la misma idea que nos sacó de la miseria? Es una pregunta que creo vale la pena que nos la hagamos.